El 7 de mayo de este año me puse el único traje bueno que tengo, uno de color azul marino oscuro. Me tomó 6 meses comprarlo pieza por pieza, ahorrando $20 aquí y $20 allá de mis cheques de la Seguridad Social. Sabes, amigos, cuando tienes 68 años y has usado nada más que ropa de trabajo toda tu vida, un traje como ese se siente como la armadura de un caballero. Toméle un autobús por 2 horas desde mi lugar en Atlanta, Georgia, hasta la ciudad para la ceremonia de graduación de mi único hijo, Marcus. Se estaba graduando como cirujano cardiotorácico. En mi bolsillo llevaba los boletos. Había comprado 2 asientos para poder poner un ramo de rosas blancas a mi lado para él, del mismo tipo que usaba para decorar la tumba de su madre, Rose, cada año en el Día de los Caídos. La Academia Médica me impresionó con su grandeza. Columnas de mármol, candelabros de cristal, como uno de esos viejos palacios que solo había visto en la televisión. Me senté en la última fila, esperando no avergonzar a Marcus entre sus colegas con sus trajes caros hechos a medida. Mi corazón latía con orgullo. Mi hijo, el hijo de Elijah Tucker, el albañil, se estaba convirtiendo en un cirujano del corazón. Había puesto ladrillo tras ladrillo por 40 años para este momento. Escuchen, si están oyendo esto, déjenme decirles quién soy. Mi nombre es Elijah Tucker. Tengo 68 años y por 4 décadas trabajé en la construcción en Atlanta. Mis manos están permanentemente marcadas por el cemento y la cal. Mi espalda está permanentemente encorvada por cargar sacos pesados de materiales. Pero siempre tuve un sueño, que mi chico se convirtiera en doctor. Ese sueño se convirtió en mi única razón para vivir después de que perdí a mi Rose cuando Marcus tenía solo 1 año. Pero, ¿qué pasó en esa ceremonia? Dios mío, si me hubieran arrancado el corazón con sus manos desnudas, habría dolido menos. Cuando llamaron a Marcus como el mejor graduado, me puse de pie, listo para aplaudir. Caminó hacia el micrófono, tan elegante en su bata blanca, y comenzó. Quiero agradecer al hombre que me hizo un hombre. Sentí las lágrimas brotar. Finalmente hablaría de su viejo padre delante de toda esta gente importante. Pero sus siguientes palabras fueron un cuchillo en mi corazón. A mi suegro, el señor Edwin Lell. Él me enseñó a ver oportunidades, a pensar en grande, a no dejarme limitar por mis orígenes humildes. Marcus bajó del escenario y abrazó a un hombre elegante de cabello plateado en la primera fila. Las cámaras destellaron, todos aplaudieron, y entonces mi hijo se volvió hacia el salón, apuntó su mano directamente a donde yo estaba sentado y dijo las palabras, «Lo recordaré hasta mi último aliento». Y allí está sentado el hombre que me dio la vida, pero no pudo darme nada más. Estoy agradecido de que al menos no me impidió convertirme en quien soy. En ese solo segundo, algo dentro de mí se rompió. No solo mi corazón, toda mi vida, todo su significado. Todos esos noches sin dormir trabajando 2 empleos a la vez. ¿Saben qué se siente cuando el único hijo por el que sacrificaste todo te niega delante de más de 200 personas? Es como morir y seguir respirando al mismo tiempo. Me quedé allí, en esa última fila, sintiendo el peso de 40 años de trabajo caer sobre mí. Recordé esas madrugadas cuando salía de la casa a las 5 a.m. para llegar al sitio, cómo mis manos sangraban esos primeros años hasta que se endurecieron como piedra. Recordé todas las veces que solo comí pan de maíz y agua para que Marcus pudiera comer carne. Recordé vender las 7,5 acres de tierra de mis abuelos en la Georgia rural, la única cosa que mi propio padre me había dejado para pagar su matrícula universitaria. Y este hombre, en el traje caro, mi hijo, me apuntó como si yo fuera un extraño molesto que se había colado a su fiesta sin invitación. El salón siguió aplaudiendo. Las luces brillaban intensamente. Era toda una celebración, pero yo me sentía como si estuviera en un funeral. El funeral de todos mis sueños. Me volví para irme. No tenía la fuerza para quedarme otro minuto en ese lugar. 2, la verdad. Pero entonces Kesha, la esposa de Marcus, caminó hacia el micrófono. Estaba pálida como una sábana. Sus manos estaban temblando. El salón se quedó en silencio. «Espere, señor Tucker», dijo, y su voz resonó en todo el auditorio.
Todos necesitan saber la verdad. No sé qué poder me mantuvo de pie allí. Tal vez curiosidad, tal vez la débil esperanza de que alguien finalmente dijera algo bueno sobre mí. Kesha tomó un aliento profundo y continuó. Quiero que todos sepan que el hombre al que están apuntando, el señor Elisha, vendió la casa de sus padres el año pasado para pagar el último semestre de especialización de Marcus, $250,000. Un murmullo recorrió el salón. Marcus parecía confundido. El señor Lell frunció el ceño, pero Kesha no había terminado. Y hace 8 meses, continuó, su voz haciéndose más firme, Marcus falsificó la firma de su padre en los documentos de su fondo de retiro para retirar todos los ahorros de vida del señor, $180,000, que usó para el pago inicial de su oficina de clínica privada. El silencio que siguió fue mortal. Yo mismo me quedé sin palabras. $180,000, mis ahorros de vida, sentí que mis piernas se doblaban. Lo siento, señor Thacker. Kesha continuó con lágrimas ahora en sus ojos. No pude quedarme en silencio mientras lo humillaban así. Encontré los documentos en la de Marcus hace 3 meses y no he podido dormir desde entonces. Marcus corrió hacia su esposa, arrancándole el micrófono, pero el daño estaba hecho. Todo el salón me miró con una expresión que nunca había visto antes. Piedad mezclada con respeto. El señor Lell se puso rojo de rabia. Los fotógrafos comenzaron a tomar fotos como locos. Yo todavía estaba de pie en la última fila, procesando lo que acababa de oír, falsificando mi firma, robando mis ahorros. Había ahorrado ese dinero dólar por 40 años, trabajando turnos dobles, negándome incluso un refresco los domingos. Era para mi vejez, para no ser una carga para nadie. Marcus vino corriendo hacia mí, pero yo ya había empezado a caminar hacia la salida. «¡Papá, espera!», gritó, pero no me detuve. No podía mirarlo a los ojos. Había criado a un ladrón, un mentiroso, un hombre capaz de robarle a su propio padre. Dejé esa academia médica como un zombi y subí al autobús de vuelta a Atlanta, mi ramo de rosas blancas todavía en mis manos. Lloré por primera vez en años, no por tristeza, sino por una profunda rabia que ardía dentro de mí. 40 años poniendo cemento, 40 años de sacrificio, 40 años creyendo que estaba construyendo el futuro de mi hijo, y resultó que había criado a un extraño. Fuera de los 3, el voto esa noche en mi pequeña cocina, puse las rosas en un vaso de agua y las miré hasta el amanecer. Esas flores eran la única cosa pura que quedaba de ese horrible día. Y fue entonces cuando decidí que esto no podía quedarse así. Sabes, en momentos como ese, el tiempo se detiene y toda tu vida pasa ante tus ojos. Recordé ese día hace 32 años cuando sostuve al recién nacido Marcus en mis brazos en el hospital. Rose estaba muriendo por complicaciones después del parto. Le hice una promesa, susurrando en su oído que se enfriaba. Nuestro chico será doctor. Salvará a otras madres. Ella sonrió y cerró los ojos para siempre. Desde ese día, toda mi vida estuvo dedicada a un solo objetivo. Marcus tenía que estudiar, no trabajar como yo lo había hecho a su edad. Recuerdo sentarme con él y sus libros de texto a las 2 a.m. después de mi turno de construcción. Yo, un trabajador de la construcción analfabeto, ayudando a mi hijo con matemáticas, aprendiéndolo todo de nuevo de sus libros. Mis manos, agrietadas por el cemento y la cal, volteaban con cuidado las páginas de sus cuadernos para no ensuciarlos. ¿Saben qué se siente volver a casa después de 8 horas de acarrear ladrillos bajo el sol de Georgia y sentarse a estudiar la división de fracciones? Yo ni siquiera podía leer bien cuando Marcus empezó la primaria, pero lo logré. Compré los mismos libros que él tenía, estudiándolos de noche mientras él dormía. Mis dedos gruesos y callosos luchaban por sostener el lápiz, pero aprendí porque mi hijo necesitaba ayuda con la tarea, y yo era todo lo que tenía. Recuerdo esa noche de diciembre en 1992, cuando Marcus tenía 6 años. Llegó a casa de la escuela llorando porque los otros niños se burlaban de él. Dicen que soy pobre, papá, que no tengo mamá, que tú no sabes leer. Lo senté en mis rodillas justo allí en nuestra cocina, que también era nuestra sala y comedor. Le dije, hijo,
ser pobre no es una vergüenza si trabajas honestamente. Y sobre leer, mira, le mostré cómo había aprendido a escribir su nombre en letras grandes y torpes en un pedazo de papel. Lo hice por ti. Todo lo que aprendo es por ti. Cuando Marcus cumplió 18 años, entró en la escuela de medicina. La matrícula costaba $80,000, una suma que alguien como yo podría ganar en 10 años, pero no dudé ni un segundo. Vendí las 7 y 12 acres en Georgia, la única cosa que mi padre me había dejado. Esa tierra había alimentado a nuestra familia por 100 años. Mis ancestros están enterrados allí. El abogado, el señor Thompson, trató de disuadirme. Elija, piénsalo, es tierra familiar. Pero respondí, la educación de mi hijo es más importante que la tierra de mis ancestros. Esos 6 años de universidad fueron los más duros de mi vida. Trabajé como albañil desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde y desde las 4 de la tarde hasta la medianoche como vigilante nocturno en la fábrica de metales. Dormía 4 horas al día, comía una vez al día, pan de maíz con sal y a veces frijoles para ahorrar cada dólar para Marcus. Y él comía carne todos los días, usaba buena ropa y compraba libros médicos caros. Recuerdo esas madrugadas en la fábrica, haciendo mis rondas por los pasillos vacíos con mi lámpara. El silencio era tan profundo que podías oír mi propia respiración y pensaba en Marcus durmiendo cálido en su cama. Tal vez soñando con el día en que sería doctor. Pensaba en Rose, quien estaría orgullosa de ver cómo nuestro hijo estudiaba en lugar de trabajar de sol a sol como su padre. Mis compañeros en el sitio de construcción me decían que estaba loco. Elijah, tu hijo va a estudiar y luego se va a olvidar de ti. Deberías ponerlo a trabajar. Pero yo tenía fe. Veía a Marcus volver a casa de la universidad con ojos brillantes, contándome sobre anatomía, sobre enfermedades del corazón, sobre cómo los doctores salvaban vidas. Un día voy a operar corazones como el de mamá, papá. Voy a salvar a las madres de otros niños. Ahora, algunas noches, Marcus me encontraba dormido sobre sus libros de texto. Intentaba entender lo que estudiaba para poder ayudarlo. Compré diccionarios médicos en el mercado de pulgas de libros usados. Pasaba mis domingos intentando descifrar palabras que sonaban como otro idioma. Arteria coronaria, ventrículo izquierdo, cirugía de bypass. Repetía esas palabras mientras mezclaba cemento en el sitio de trabajo como si fueran oraciones. Recuerdo el día en que Marcus me dijo que había aprobado todos sus exámenes del primer año con las mejores calificaciones. Era un sábado por la tarde. Yo estaba arreglando una gotera en el techo de nuestra casa. Vino corriendo, agitando un papel. «Papá, mira, soy el segundo de mi clase». Subió la escalera para abrazarme y casi nos caímos juntos. Esa noche comimos barbacoa. Fue la primera vez en meses que me permití ese lujo. Los profesores de Marcus a veces me conocían de vista cuando iba a las conferencias de padres y maestros. Llegaba directo del sitio de construcción, mi ropa polvorienta, mis botas embarradas. Me sentaba atrás tratando de no llamar la atención entre los padres con trajes y autos nuevos. Pero cuando hablaban de Marcus, cuando decían, «Thacker es un estudiante excepcional», mi pecho se hinchaba de orgullo. Ese era mi hijo, el hijo de Elijah Thacker, el albañil. Recuerdo ese diciembre en 2019, cuando Marcus llegó a casa con la noticia sobre especializarse en cirugía cardiotorácica. Había sido su sueño desde la infancia, curar corazones como el de su madre. La especialización costaba otros $40,000. No los tenía, así que fui al banco y saqué un préstamo al 30% de interés anual, poniendo nuestro apartamento, el único hogar que teníamos, como garantía. El gerente del banco, un joven con una corbata cara, me explicó los riesgos. «Señor, si no puede pagar, perderá su casa». Respondí, «Joven, mi hijo va a ser el mejor cirujano del corazón en América. Vale la pena el riesgo».
Firmé esos papeles sin temblar, aunque sabía que si algo salía mal, terminaríamos en la calle. Durante esos años de especialización, Marcus venía a casa menos a menudo. Decía que tenía demasiado que estudiar, demasiadas cirugías que observar. Lo entendía, o eso pensaba. Seguía enviándole dinero cada semana, $200 para sus gastos, otros 50 para sus libros, lo que necesitara. Comía una vez al día para poder enviarle esa cantidad. Y el año pasado, cuando Marcus se casó con Keisha y necesitaban el pago inicial para su oficina privada, vendí la casa de mis padres en el corazón de Atlanta, la misma donde nací y me crié, $250,000. El agente inmobiliario, un chico con un traje llamativo, me ofreció un precio bajo, pero no tenía tiempo para regatear. Mi hijo estaba esperando. Esa casa tenía 100 años. Mi bisabuelo crió a 10 niños allí. Mi abuelo instaló su taller de carpintería allí. Mi padre me enseñó a usar herramientas allí. En el patio trasero, Rose y yo tuvimos nuestro primer beso bajo el mismo árbol de guayaba que mi bisabuela plantó. Pero todo eso eran solo recuerdos. El futuro de Marcus era más importante que el pasado. Cuando firmé la escritura de venta, el notario me preguntó si estaba seguro. «Señor Thacker, esta propiedad ha estado en su familia por generaciones». Pero ya había tomado mi decisión. Mi hijo necesita este dinero para empezar su carrera como cirujano. Los muertos no necesitan casas, pero los vivos necesitan oportunidades. Nunca le dije a Marcus cuánto me había costado esa venda. No solo el dinero, sino el dolor de ver a extraños entrar a pintar las paredes donde mi padre había puesto sus manos, donde mi madre había cocinado miles de comidas, donde yo había soñado con traer a Rose como mi esposa algún día. Enterré todo eso en mi corazón para que Marcus pudiera empezar su nueva vida sin cargas. Todos esos años, Marcus me llamaba todos los domingos. «Papá, ¿cómo estás? Gracias por todo lo que haces por mí». Yo le contaba sobre mi semana en la construcción, los pequeños problemas con la casa, cuánto extrañaba a su madre. Él hablaba sobre sus estudios, las cirugías que había visto, sus planes futuros. Nunca mencionaba el dinero que le enviaba. Nunca hablaba de las casas que había vendido por él. Era como si fuera lo más natural del mundo, para que su padre sacrificara todo por su educación. Pero escuchen con atención. No me arrepiento de nada. Cada dólar que gasté, cada hora de sueño que perdí, cada lágrima que derramé pensando en Rose y preguntándome si estaba criando bien a nuestro hijo, lo haría todo de nuevo, porque esa era mi responsabilidad como padre, dar a Marcus todo lo que yo nunca tuve. Educación, oportunidades, un mejor futuro. Lo que nunca imaginé era que todos esos sacrificios, toda esa devoción algún día se volverían en mi contra en un salón lleno de extraños, cuando mi propio hijo me apuntaría como si yo fuera un obstáculo para su vida perfecta. 4. La evidencia. Después de esa horrible ceremonia, no podía encontrar paz en ningún lado. Keisha me había dicho la verdad sobre los documentos de retiro falsificados, pero necesitaba pruebas. No podía solo quedarme con los brazos cruzados después de lo que había oído. Pensé en Victor Hayes, mi viejo amigo abogado. ¿Recuerdan que lo mencioné? El que ayudé a construir su casa por casi nada en 2010, cuando no podía pagar a los trabajadores. Fui a su oficina en Peachtree Street. Cuando me vio entrar polvoriento y con ojos inyectados en sangre por falta de sueño, se levantó de su escritorio y me abrazó como un hermano. «Elijah, ¿qué pasó? Te ves terrible». Le conté toda la historia. La ceremonia, las palabras de Marcus, lo que Keisha había dicho sobre mis ahorros robados. Víctor se puso serio, muy serio, y me dijo, «Vamos a llegar al fondo de esto, socio. Si tu hijo hizo lo que dices, va a enfrentar las consecuencias». Víctor resultó ser un verdadero amigo. Empezamos a reunir documentos como detectives armando un caso. Lo primero que hicimos fue ir al banco donde tengo mi cuenta de pensión por 20 años. La cajera, la señora Carroll, me conoce bien porque voy cada mes a depositar mis ahorros dólar por dólar. «Señor Thacker», dijo, cuando pedí mis estados de cuenta, «me alegra que viniera. He estado queriendo preguntarle sobre ese gran retiro que hizo en marzo». Mi corazón se aceleró. «¿Qué retiro, Carroll?». Frunció el ceño y sacó los papeles. «El del 18 de marzo, señor Thacker. $180,000. Una cantidad muy grande». Cuando vi esos documentos, sentí que el mundo se derrumbaba sobre mí de nuevo.
Allí estaba mi firma, pero no era mía. Yo firmo con letras grandes e irregulares, como un campesino que aprendió a escribir tarde en la vida. Pero esta firma era elegante, educada, perfecta. La firma de alguien que había estudiado en universidades caras. «Esta no es mi firma, Carol», dije, mi voz temblando. «Nunca retiré ese dinero». Se puso pálida. «Oh, señor Thacker, entonces tenemos un problema muy serio aquí». Víctor examinó los papeles con una lupa. Literalmente, una lupa que tenía en su escritorio. «Elijah, esto es falsificación y fraude. Quien quiera que haya hecho esto puede ir a la cárcel». Sabía quién lo había hecho, pero necesitaba más pruebas. Una semana después, Kesha vino a verme en mi apartamento. Estaba nerviosa, mirando por encima del hombro como si alguien la siguiera. «Señor Thacker, traje algo que necesita ver». Sacó una carpeta llena de papeles de su bolso. «Copié estos de los archivos privados de mi padre. No debería estar haciendo esto, pero no puedo quedarme callada más». Nos sentamos en mi mesa de cocina, la misma donde había ayudado a Marcus con su tarea tantas noches, y revisamos esos documentos. Lo que encontramos me dejó sin aliento. La venta de la casa de mis padres no había sido limpia en absoluto. Resultó que pasó por una agencia llamada First Class Realty, que pertenecía al hermano menor del señor Leil. «Mire, señor Thacker», explicó Kesha, apuntando a los números, «porque este documento dice que la casa fue valorada en $250,000, pero aquí hay otro documento mostrando el valor real de mercado era $400,000. La diferencia de $150,000 había sido dividida entre los Leil. Mi casa familiar, donde 4 generaciones de Thacker nacieron, había esencialmente sido robada». Me quedé silencioso por mucho tiempo, mirando los papeles. Kesha tocó mi mano. «Señor Thacker, no supe nada de esto hasta hace poco. Cuando lo descubrí, quise divorciarme de Marcus inmediatamente, pero decidí esperar hasta tener todas las pruebas. Pero lo peor estaba por venir. Una tarde, Kesha me pidió que cuidara a Skyler mientras ella iba al doctor. «Solo será una hora, señor Thacker. Skyler ama pasar tiempo con su abuelo». Acepté feliz. Esa niña de 4 años era la única cosa pura que quedaba en toda esta pesadilla. Estábamos en la sala de Marcus jugando con bloques de colores cuando oí voces viniendo del estudio. Marcus estaba al teléfono y por el tono sonaba como una conversación importante. Skyler seguía jugando en mis rodillas, ajena a lo que pasaba, cuando las palabras llegaron claramente a mis oídos. «Edwin, tenemos que hacer algo con el viejo». Marcus decía que sabe demasiado después de lo que pasó en la graduación. Kesha ya ha hablado demasiado, y ahora él está haciendo preguntas. La voz del señor Lyall sonaba metálica a través del altavoz del teléfono. «¿Qué sugieres?» «Tal vez podamos encontrarle un lugar en la instalación Sunset Pines», respondió Marcus con una frialdad que me heló la sangre. «Es barata, discreta, y no podría molestar a nadie allí. Podríamos decir que es por su propio bien, que a su edad necesita cuidados especiales. Excelente idea, yerno. Y podríamos vender su apartamento. Esos recursos serían útiles para expandir las clínicas a Miami». Amigos míos, allí estaba yo, sentado con mi nieta de 4 años en mis rodillas, escuchando cómo mi único hijo planeaba deshacerse de mí como un viejo mueble. Skyler jugaba con mis dedos callosos y dijo: «Abuelo Elijah, ¿por qué estás triste?», mientras detrás de la pared 2 hombres que vivían de mi dinero discutían mi destino. Puse un dedo en los labios de Skyler para que se callara y seguí escuchando. Marcus continuó: «La instalación Sunset Pines cuesta $300 al mes. Es perfecta, lo suficientemente lejos para que no nos moleste, pero no tan cara como para llamar la atención». Edwin rió. «Tu padre nunca imaginaría que sus propios ahorros van a pagar para encerrarlo. Es casi poético». Cuando colgaron, me quedé allí temblando de rabia. Skyler tocó mi cara con sus manitas. «Abuelo, ¿estás enfermo?». Le dije que no, que solo tenía frío, pero dentro mi sangre hervía. Mi propio hijo, el chico que había cargado en mis brazos cuando Rose murió, planeaba meterme en un asilo para sacarme del camino. Vi la decisión. No pude dormir esa noche.
Le conté todo a Víctor y decidió que necesitábamos investigar más profundo. Elijah, esto ya no es solo un asunto familiar. Si estos tipos están robando pensiones y planeando institucionalizar a los ancianos para quitarles sus propiedades, tenemos que detener esto. Víctor tenía contactos en diferentes oficinas gubernamentales, amigos de la universidad que ahora trabajaban en posiciones importantes. Uno de ellos, el señor David, trabajaba en el Departamento de Justicia, DOJ. Cuando Víctor le contó sobre las clínicas Lel, David se interesó mucho. «Hemos estado investigando irregularidades en el sector de la salud privada», nos dijo David en su oficina. «Si tienes información sobre fraude en seguros médicos, nos ayudaría inmensamente». Así fue como descubrimos la verdadera magnitud del negocio sucio de los Lel. Las clínicas First Choice Health no solo robaban a pacientes individuales, estaban defraudando sistemáticamente a las compañías de seguros. Inflaban facturas, fabricaban diagnósticos y cobraban por cirugías que nunca se realizaron. David nos mostró una carpeta llena de quejas. «Mira estos casos. Una apendicectomía que cuesta $12,000 cuando el precio normal es $3,000. Una cirugía de corazón listada en los registros, pero el paciente dice que nunca pasó. Certificados falsos de discapacidad para que la gente pudiera cobrar beneficios por discapacidad. Y allí, en esa lista de doctores sospechosos, estaba el nombre de Marcus Thacker. Mi hijo estaba listado como el cirujano principal que firmaba todos esos informes falsos. Por cada firma en estos documentos fraudulentos, explicó David, el doctor recibe un bono de $5,000. $5,000 por cada firma falsa. Calculé rápido si Marcus firmaba 4 informes al mes. Eso era $20,000 extra. En un año, más de $250,000 que no venían de salvar vidas, sino de mentir y robar. Víctor siguió investigando los activos de Marcus y encontró cosas que me dejaron sin palabras. La mansión en los suburbios que costó $2 millones pagada en efectivo. El Mercedes-Benz del año pasado, $120,000, también en efectivo. ¿De dónde podía un doctor joven obtener tanto dinero por adelantado? La respuesta estaba en mis propios sacrificios y el dinero robado de las compañías de seguros. Cada dólar que había ahorrado trabajando bajo el sol de Atlanta, cada centavo de la venta de mis tierras y casas familiares había servido para financiar esta vida de lujo construida sobre mentiras y robo. Pero había más. Encontramos que Edwin Lel había comprado propiedades en Miami y Las Vegas usando compañías fantasma, restaurantes de lujo, un hotel boutique, inversiones de millones de dólares, todo financiado con dinero de seguros médicos y los ahorros de gente trabajadora como yo. Una tarde, revisando documentos en la oficina de Víctor, encontré un recibo que me rompió el corazón. Era del concesionario donde Marcus había comprado su Mercedes. En los comentarios decía que el cliente afirma que el vehículo es un regalo para sí mismo por el éxito de su práctica médica financiada con herencia familiar. Herencia familiar. Eso era lo que Marcus llamaba al dinero que había sudado por 40 años. Mi labor, mis sacrificios, la venta de la tierra de mis ancestros. Todo eso era herencia en su mente. Algo que le pertenecía por derecho, no algo que yo había ganado con estas manos, destruidas por el cemento y la cal. Víctor puso su mano en mi hombro. «Elijah, hermano, lo que hiciste por tu hijo fue extraordinario, pero lo que él te hizo a ti, eso es imperdonable». Tenía razón. Ya no era solo sobre un hijo ingrato, era sobre un criminal que había construido su fortuna robándole a su propio padre y defraudando a cientos de pacientes. Esa noche, en mi pequeña cocina, puse todos los documentos sobre la mesa. Facturas falsas, firmas falsificadas, propiedades compradas con dinero robado, planes para meterme en un asilo. Todo estaba allí, en blanco y negro. Mi hijo no era solo un mal hijo, era un estafador profesional que había usado mi amor paternal para financiar sus crímenes. Y tenía que decidir qué hacer con toda esa información. Pasé 3 noches sin dormir sentado en la cocina de mi modesto apartamento en los suburbios de Atlanta,
el mismo que compré hace 20 años a nombre de Marcus, pensando que sería su capital inicial. Delante de mí estaban todos los documentos, firmas falsificadas, estados de banco, cartas de mi hijo jurando amor y gratitud. En una de ellas, fechada en 2020, escribió: «Papá, nunca olvidaré tus sacrificios. Eres mi único héroe. Te prometo cuidarte siempre». ¿Saben cuál es lo más doloroso? No el dinero, no la traición, sino darme cuenta de que crié a un hombre que no reconozco. ¿Dónde estaba ese chico que lloraba cuando me veía llegar a casa con las manos rotas? ¿Dónde estaba ese joven que prometió construirme una casa con jardín cuando se convirtiera en doctor? Recuerdo ese domingo por la tarde en 1998, cuando Marcus tenía 14 años. Llegué a casa del trabajo con los nudillos sangrando porque un bloque de cemento me había caído en las manos. Corrió a buscar alcohol y vendas, y mientras me curaba, dijo: «Papá, cuando sea doctor, voy a curar tus manos para que nunca te duelan de nuevo». Lloró mientras ponía las curitas, como si mi dolor fuera el suyo. ¿Qué pasó con ese chico? ¿Cuándo se convirtió en este extraño que planeara meterme en un asilo para quitarme mi apartamento? En la cuarta noche, Kesha vino con la pequeña Skyler. La niña se durmió en mis brazos y Kesha me contó toda la verdad. Resultó que se había enterado de las manipulaciones hace 6 meses, cuando accidentalmente vio documentos en la caja fuerte de su esposo. Intentó hablar con Marcus, pero él respondió: «El viejo sirvió su propósito. Ahora solo necesita dejar de molestarnos para que podamos vivir». «Señor Thacker», dijo Kesha, con lágrimas en los ojos, «tienes derecho a saber que tu dinero no solo va hacia nuestros lujos. Marcus y mi papá planean abrir 3 clínicas más en Miami y Las Vegas. Todo el capital viene de tus sacrificios y el dinero robado de las compañías de seguros. No puedo quedarme callada más». Kesha explicó que había intentado convencer a Marcus de devolver el dinero, de confesar la verdad conmigo, de buscar alguna forma de reparar el daño. Le dije que merecías respeto, que sin ti él no sería nada. Pero Marcus respondió que el pasado era el pasado, que ahora eran una familia de clase alta y no podían rebajarse a vivir como gente pobre de nuevo. Esa noche, viendo a Skyler dormir en el sofá de mi sala, entendí algo fundamental. Esto no era sobre venganza, sino sobre justicia. No solo por mí, sino por todos esos pacientes defraudados por las clínicas First Choice Health, por las compañías de seguros pagando extra por operaciones inexistentes, por los doctores honestos que no podían competir con estafadores. Recordé a la señora Helen, una vecina de 70 años que había ido a First Choice por dolor de espalda. Le dijeron que necesitaba cirugía urgente de columna que costaba $30,000. Vendió su casita en el campo para pagarla. Después supimos que la operación nunca fue necesaria. Terapia física la habría curado en 2 meses. También pensé en el señor Aurelio, el carpintero que trabajó conmigo en los 90s. Su nieto nació con un problema de corazón y Edwin Lell les cobró $50,000 por una cirugía experimental que podía haberse hecho gratis en el hospital infantil local. Aurelio se endeudó de por vida y el niño terminó teniendo la cirugía en el hospital público de todos modos. ¿Cuántas familias como la mía habían sido defraudadas por estos hombres? ¿Cuántos padres habían sacrificado todo para dar lo mejor a sus hijos solo para que les robaran sus últimos ahorros con diagnósticos falsos y tratamientos innecesarios? Tomé la decisión paso a paso. Primero, Víctor y yo fuimos a la oficina del fiscal del distrito con el archivo completo sobre las clínicas First Choice Health. Teníamos suficiente evidencia para abrir una investigación criminal. En paralelo, fuimos a la Administración de Seguridad Social, SSA, con la información sobre el fraude en mis fondos de retiro. El señor Ramírez del Departamento de Fraude en la SSA revisó mis documentos muy cuidadosamente. Señor Thacker, este es un caso muy serio. Falsificación de firma para retirar fondos de retiro es un crimen federal, pero necesitamos que presente una denuncia formal. No dudé ni un segundo. Firmé todos los papeles necesarios esa misma tarde. La parte más difícil fue la decisión sobre la entrevista en el periódico. Víctor me había puesto en contacto con Mia Brooks,
una periodista del Chicago Tribune que se especializaba en escándalos médicos. Al principio me dio vergüenza. ¿Qué iba a decir? Solo era un simple albañil en un periódico leído por doctores y abogados. Pero Mia me tranquilizó desde el principio. Señor Thacker, su historia es exactamente lo que la gente necesita saber. ¿Cuántos padres han sacrificado todo por sus hijos sin saber que los están criando para ser criminales? ¿Cuántas familias están siendo defraudadas por doctores sin escrúpulos? Le conté toda mi historia, desde la venta de la tierra de mis ancestros hasta la conversación que oí sobre institucionalizarme en la instalación. Mia tomó notas por 3 horas, grabó mi testimonio, fotografió todos los documentos y prometió verificar cada pieza de información antes de publicar nada. Voy a hablar con pacientes de las clínicas Lel, me dijo. Voy a consultar con expertos en seguros médicos. Esta historia va a ayudar a mucha gente, señor Thacker. Está haciendo algo muy valiente. 2 semanas después, Mia me llamó. Señor Thacker, encontré 12 familias más que fueron defraudadas por First Choice, todas con el mismo patrón. Diagnósticos exagerados, cirugías innecesarias, facturas infladas. Su hijo y su suegro han robado millones de dólares. 6. El legado. El artículo salió el 23 de junio con el titular Albañil versus el imperio de las mentiras. Cómo un padre héroe desmanteló una mafia médica. Había fotografías de los documentos, entrevistas con pacientes defraudados, comentarios de expertos en seguros médicos. Mia había hecho un trabajo extraordinario. Cada acusación estaba respaldada con pruebas irrefutables. La reacción fue inmediata. Marcus me llamó, gritando como un loco. «Papá, ¿cómo pudiste hacerme esto? Arruinaste mi carrera, mi matrimonio, mi vida». Respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Hijo, yo no arruiné nada. Tú arruinaste tu vida el día que decidiste robarme y mentir a tus pacientes». Edwin Lacombe intentó demandar al periódico por difamación, pero sus abogados le dijeron que la evidencia era incontestable. Además, para ese momento, ya estaba en marcha una investigación oficial. Las autoridades habían congelado las cuentas de las clínicas y llamado a todos los doctores involucrados para interrogatorios. El paso final fue cambiar mi testamento. Mi apartamento en los suburbios, la única cosa que me quedaba, decidí legárselo al orfanato St. Joseph's Haven. 40 niños de familias pobres, huérfanos y abandonados viven allí. Que mis últimos recursos les ayuden a lograr lo que quería dar a mi hijo, una mejor oportunidad en la vida. Fui al orfanato a conocer a los niños antes de firmar los papeles. La directora, la hermana Mary, me recibió en el patio donde los pequeños jugaban. «Señor Thacker, leímos su historia en el periódico. Es un ejemplo de dignidad para todos nosotros». Vi a esos 40 niños corriendo, riendo, estudiando bajo los árboles en el patio y entendí que mi verdadera familia estaba allí, no en el hijo que me había traicionado, sino en estos pequeños que necesitaban lo que podía darles, un techo seguro, una oportunidad para estudiar, la esperanza de un mejor futuro. Esa tarde, en la oficina del notario, firmé mi nuevo testamento. El señor Thompson me preguntó si estaba completamente seguro. «Señor Thacker, este apartamento debe valer al menos $800,000. Es una decisión muy importante». Respondí, «Señor, he tomado muchas decisiones importantes en mi vida. Esta me da la mayor paz». Cuando salí de la oficina, sentí algo que no había sentido en meses. Paz. Por primera vez desde la ceremonia de graduación, caminé por las calles de la ciudad, sin ese peso en mi pecho, sin la amargura que me había acompañado día y noche. La justicia estaba en movimiento. Los criminales iban a pagar por sus crímenes. Mi dinero, cuando muriera, serviría para educar a niños que quizás valoren los sacrificios de quienes los aman. Marcus había perdido a su padre, pero 40 niños iban a ganar un futuro. Por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente libre. Ha pasado un año desde esos eventos y ahora contándoles esta historia puedo decir que la justicia triunfó, pero el precio fue más alto de lo que pensé. Edwin. Lel recibió 8 años en prisión por fraude organizado a gran escala.
Sus clínicas fueron confiscadas, sus cuentas congeladas. Marcus perdió su licencia médica por 5 años y recibió 3 años de libertad condicional como cómplice. ¿Saben qué es sorprendente? Cuando se leyó la sentencia, no sentí triunfo, solo vacío y fatiga. Me senté en la sala del tribunal, viendo cómo se llevaban a mi hijo en esposas. Pero pensaba en ese niño que una vez besó mis manos heridas y me dijo, «Papá, cuando crezca, voy a curar a la gente como tú las curas con tu bondad». El juez había sido muy claro al leer los cargos. Marcus Tucker Lell, por falsificación de documentos, fraude contra instituciones de seguros y robo de fondos de retiro, es declarado culpable. Cada palabra se sentía como un martillo en mi pecho. Ese era mi hijo, el chico que había sostenido en mis brazos cuando Rose murió, el joven que me prometió una casa con jardín cuando se convirtiera en un doctor exitoso. Kesha pidió el divorcio inmediatamente después de la sentencia. Tomó a Skyler y se mudó de vuelta con su madre en un estado diferente. La mansión en los suburbios fue vendida en subasta pública. El Mercedes fue confiscado. Kesha ahora trabaja como enfermera en un hospital público. Su salario es 10 veces más bajo que antes, pero dice que duerme en paz por primera vez en 3 años. Hace 2 meses la visité. Vive en una casa simple con su madre, la señora Helen, una mujer de 70 años que me recibió con café y pan dulce. «Señor», la señora Helen me dijo, «mi hija me ha contado todo. Hizo lo correcto. Hombres como Edwin y Marcus necesitaban que alguien los detuviera». Kesha se veía diferente, más delgada, con algunos cabellos grises prematuros, pero sus ojos tenían una paz que no había visto en años. «Señor Tucker, trabajo 12 horas al día en el hospital, pero duermo como un bebé. Antes tenía pesadillas pensando en todo el dinero que gastábamos, sabiendo de dónde venía. Yo todavía vivo en el mismo apartamento. Es mío hasta que muera. Me levanto a las 6 de la mañana, como siempre, tomo café con tostadas y miro por la ventana a las acacias en el patio. Los martes y viernes trabajo en la construcción del orfanato St. Joseph's Haven. Les enseño a los jóvenes cómo poner ladrillos correctamente para que la casa dure 100 años. El descubrimiento más sorprendente este año ha sido los niños del orfanato. Cuando llegué por primera vez con mis herramientas, una multitud de niños de 5 a 16 años salió a recibirme. Me rodearon, bombardeándome con preguntas. «Señor Tucker, ¿es verdad que venció a la gente rica? ¿Es verdad que nos va a dar su casa?» Sus ojos brillaban con la misma luz que una vez tuvieron los ojos del pequeño Marcus. Recuerdo especialmente a Carl, un niño de 8 años con ojos serios de adulto. Sus padres murieron en un accidente de auto. No tiene parientes. Se acercó a mí y dijo, «Señor Tucker, cuando crezca voy a ser doctor y voy a tratar a la gente gratis y luego voy a construir otro orfanato para niños como nosotros». En sus palabras había esa sinceridad que había perdido en la voz de mi propio hijo. Hay otros niños que también me han tocado el corazón. Está María, una niña de 10 años que quedó huérfana cuando sus padres murieron de SIDA. Quiere ser maestra y me dice, «Señor Tucker, voy a enseñar en pueblos pobres para que todos los niños aprendan a leer». Y está Robert, de 15 años, que sueña con ser ingeniero para construir casas que no se caigan en terremotos. Todos los domingos les llevo tortillas de maíz al orfanato. Las hago yo mismo usando la receta de mi difunta Rose. 40 niños se reúnen en el comedor y comemos juntos. Me cuentan sobre la escuela, sobre sus sueños, sobre sus planes. Ninguno de ellos sabe qué es la traición de los seres queridos. Simplemente están agradecidos por cada día, por cada oportunidad. La hermana Mary, la directora, me contó algunas historias de los niños. «Señor Tucker, Carl llegó aquí hace 2 años completamente traumatizado. No hablaba con nadie, pero desde que usted empezó a venir, ha cambiado completamente. Dice que quiere ser como usted cuando crezca, honesto y trabajador». Los domingos por la tarde, después de comer, me siento en el patio y hablo con los niños mayores. Les cuento historias de cuando era joven,
cómo aprendí el oficio de albañil, sobre los edificios que ayudé a construir en Atlanta. Me escuchan atentamente, preguntándome sobre el cemento y el acero, sobre cómo hacer una pared recta. Señor Robert una vez me preguntó, ¿qué es verdad que nunca fue a la escuela pero se enseñó a leer solo? Le conté cómo cuando Marcus era pequeño, compré los mismos libros que él tenía y me desvelaba tratando de entender las letras. La necesidad te hace sabio, hijo. Cuando quieres ayudar a tu niño, eres capaz de cualquier cosa. Hace 6 meses recibí una carta de la prisión. Marcus escribió, «Papá, perdóname. Entiendo que perdí lo más valioso, tu respeto y tu amor. El dinero se fue. Mis amigos me dieron la espalda. Mi esposa se fue. Todo lo que me queda es vergüenza y la realización de qué monstruo me convertí. No te estoy pidiendo que me aceptes de vuelta en la familia. Sé que no lo merezco. Pero si hay siquiera una gota de amor por mí en tu corazón, escríbeme solo una línea». Sostuve esa carta en mis manos por 3 días, pero nunca respondí. No por ira, sino por vacío. El Marcus que amaba murió para mí el día de la graduación, y este hombre escribiendo desde la prisión es un extraño. Tal vez un día su conciencia despertará y se convertirá en un hijo digno, pero ya no será mi tiempo para verlo. La carta estaba escrita en papel barato de prisión con letra temblorosa. Decía que tenía que trabajar en la cocina para ganar unos $, que sus compañeros de celda se burlaban de él por robarle a su propio padre. «Papá, cada noche pienso en todas las veces que llegabas a casa con las manos rotas y ni siquiera te preguntaba cómo te había ido el día. Pienso en el día que vendiste la casa de tus padres y solo dije gracias sin entender lo que significaba para ti. Pero no pude responder. Las palabras se habían acabado entre nosotros. Puse la carta en el cajón de mi mesita de noche, junto con las fotos de cuando Marcus era niño. A veces las miro de noche y trato de recordar en qué punto perdimos el camino, en qué momento el amor se convirtió en egoísmo, la gratitud en arrogancia. En cambio, veo algo diferente cada día. Ayer, Keisha vino a visitarme, con Skyler. Mi nieta ha crecido. Está aún más bonita. El vivo retrato de Rose de niña. Trajo un dibujo. Una casa con un gran jardín donde muchos niños están jugando. Y al lado hay un viejo en ropa de trabajo que está sonriendo. «Ese eres tú, abuelo Elijah, en la nueva casa para los niños», explicó. Skyler me dijo que en la escuela les pidieron dibujar a su héroe favorito. «Dibujé a mi abuelo Elijah porque es el más valiente de todos. Venció a los hombres malos y ahora cuida a los niños que no tienen papás». Sus palabras me golpearon más profundo que cualquier reconocimiento oficial. Cuando se fueron esa tarde, me quedé mirando el dibujo clavado en mi refrigerador. Skyler había dibujado el orfanato con colores brillantes, con niños jugando en el patio, con árboles llenos de fruta, y allí estaba yo, con mi gorra de albañil y mis manos grandes rodeado de pequeños que sonreían. ¿Saben qué? En ese dibujo vi mi verdadero futuro. No en el hijo traidor, no en los lujos que nunca valoré, sino en estas cosas simples. Sonrisas de niños, trabajo honesto, una conciencia limpia. Esa noche sonreí genuinamente por primera vez en un año y pensé, viejo Elijah, no viviste esta vida en vano. Anteayer, terminamos de poner el nuevo techo en el dormitorio de las niñas en el orfanato. Trabajé lado a lado con 3 jóvenes de 18 años, que acababan de dejar el orfanato, pero vuelven los fines de semana a ayudar. «Señor Thacker», uno de ellos me dijo, «gracias a usted aprendí que el trabajo honesto tiene su propia dignidad». Esa tarde, mientras recogíamos las herramientas, Carl se acercó a mí y me dio una tarjeta hecha a mano. Dentro había escrito con letra de niño: «Para el señor Thacker, que nos enseñó que la familia no es solo sangre, sino la que eliges con tu corazón». Me senté en uno de los bancos del patio con esa tarjeta en mis manos, viendo a 40 niños jugar fútbol antes de la cena. El sol se ponía detrás de los edificios de la ciudad, y pensé en Rose. ¿Cómo le habría encantado ver esto?
¿Cómo le habría gustado saber que su Elijah, el albañil rudo que nunca aprendió a leer bien del todo, había encontrado su lugar en el mundo, cuidando a los pequeños que más lo necesitaban? Ahora, cada mañana cuando me despierto, ya no siento ese peso en mi pecho que cargué por meses. Preparo mi café, miro las acacias en el patio y sé que mi vida tiene significado. No por lo que construí para Marcus, que se perdió para siempre, sino por lo que estoy construyendo ahora, ladrillo por ladrillo, sonrisa por sonrisa, para estos 40 niños que verdaderamente saben valorar el amor cuando lo reciben. Y cuando llegue mi hora, cuando vaya a reunirme con Rose, podré decirle: mi amor, nuestro hijo se perdió en el camino, pero encontré 40 niños que sí entienden lo que significa sacrificarse por otros. Ese será mi verdadero legado. No el dinero que Marcus robó, sino los valores que estos niños llevarán a lo largo de sus vidas. Elijah Thacker, albañil de Atlanta, padre de corazón para 40 huérfanos. Así es como quiero ser recordado. ¿Te gustó mi historia? ¿Y de qué ciudad estás escuchando? Vamos a encontrarnos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Estoy esperando tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.